El emperador filósofo, Marco Aurelio y el poder del estoicismo. En tiempos de guerra, peste y caos, Roma tuvo un emperador diferente. No solo un gobernante, sino un filósofo. Un hombre que escribió su legado en tinta, no en oro. Su nombre, Marco Aurelio. El hombre detrás del emperador. Desde su infancia, Marco Aurelio mostró una inclinación por la reflexión y el conocimiento. Nacido en el año 121 después de Cristo, fue adoptado por el emperador Antonino Pío, quien lo preparó meticulosamente para el trono. Pero mientras otros herederos se sumergían en los lujos del poder, Marco Aurelio se entregó al estudio de la filosofía, especialmente al estoicismo, una doctrina que enseñaba la disciplina mental, la virtud y la aceptación del destino. Para él, el trono no era un privilegio, sino un deber sagrado. Sabía que el poder corrompía a muchos, pero creía firmemente que la verdadera grandeza no se medía en conquistas ni riquezas, sino en el control de uno mismo. La clave de la vida no está en el control del mundo, sino en el control de uno mismo. El imperio en crisis. Cuando Marco Aurelio asumió el poder en el año 161 después de Cristo, Roma no era el imperio estable y próspero que había sido bajo sus predecesores. Se enfrentó a una serie de desafíos que ponían a prueba su carácter. Guerras constantes. En el este, el imperio parto amenazaba las fronteras romanas. En el norte, tribus germánicas se alzaban en rebelión. La peste antonina, una epidemia devastadora, se extendió por el imperio, cobrando la vida de millones y debilitando al ejército. Conflictos internos. El Senado estaba dividido, la economía tambaleaba y las revueltas se multiplicaban. Cualquier otro gobernante se habría refugiado en la opulencia de su palacio, buscando placer para escapar de la realidad. Pero Marco Aurelio, fiel a su filosofía, se mantuvo firme. En lugar de lamentarse, escribió. Y así nació Meditaciones, una obra donde volcó su sabiduría y sus pensamientos más íntimos. Mientras sus ejércitos combatían en las fronteras, él combatía en su interior. El poder del estoicismo. Para Marco Aurelio, el estoicismo no era un simple conjunto de ideas filosóficas, sino un sistema de vida, una brújula moral en tiempos de incertidumbre y caos. La escuela estoica, fundada por Zenón de Sitio en el siglo III a.C., enseñaba que la clave de la felicidad y la paz interior no radicaba en las circunstancias externas, sino en nuestra actitud ante ellas. Los estoicos creían que la virtud era el bien supremo y que el sufrimiento, la fortuna o la adversidad eran meras pruebas del destino que debían afrontarse con serenidad. Desde joven, Marco Aurelio estudió a los grandes maestros del estoicismo, Epicteto, un esclavo convertido en filósofo que enseñó la importancia de aceptar lo que no se puede cambiar, Séneca, un pensador romano que enfatizaba la autodisciplina y la ética en la política, y Zenón, quien promovió la indiferencia ante los placeres y dolores pasajeros. Estos principios se convirtieron en la base de su carácter y su gobierno. Las 4 virtudes estoicas. Los estoicos defendían que la vida debía regirse por 4 virtudes fundamentales. Sabiduría, Sofía, la capacidad de discernir lo que está bajo nuestro control y lo que no, evitando preocuparnos por aquello que no podemos cambiar. Marco Aurelio aplicó este principio en su gobierno, manteniendo la calma y tomando decisiones racionales incluso en medio de crisis. Justicia, y cayó en hacer lo correcto en todo momento, sin importar las consecuencias. Como emperador, intentó ser un gobernante justo, rechazando la corrupción y buscando el bienestar del pueblo por encima de sus propios intereses. Fortaleza, andreía la resiliencia ante el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. Enfrentó la peste antonina, la traición y la guerra con una entereza inquebrantable, demostrando que el valor no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Templanza, sofrón en autocontrol sobre los deseos y emociones. A diferencia de otros emperadores que se entregaron a los excesos, Marco Aurelio llevó una vida austera, evitando los lujos y placeres desmedidos. Aplicación del estoicismo en su vida. Marco Aurelio no solo escribió sobre estos principios en Meditaciones, sino que los aplicó en cada aspecto de su vida y gobierno. En la guerra, mientras comandaba a sus ejércitos en el frente, dormía en las mismas condiciones que sus soldados, resistiendo el frío y la escasez sin quejarse. Creía que el liderazgo requería ejemplo, no privilegios. En la política, a pesar de las intrigas del Senado, se abstuvo de la venganza. No persiguió a sus enemigos con crueldad ni gobernó con puño de hierro, sino con razón y paciencia. En la adversidad, cuando la peste devastó Roma, en lugar de huir o buscar culpables, se mantuvo en la ciudad, enfrentando la situación con ecuanimidad y apoyando medidas de asistencia.
Ante la muerte, sabía que la mortalidad era inevitable. En Meditaciones, escribió, no pierdas tiempo discutiendo cómo debería ser un buen hombre. C1. Su filosofía le permitió aceptar su destino con serenidad, sin temor ni arrepentimientos. Lecciones estoicas para la humanidad. La visión estoica de Marco Aurelio sigue siendo relevante hoy en día. Su filosofía nos enseña que no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí cómo reaccionamos. Nos recuerda que la vida está llena de incertidumbre y sufrimiento, pero que la clave está en mantener la calma, actuar con virtud y aceptar lo que no podemos cambiar. El verdadero poder no está en gobernar el mundo, sino en gobernarse a uno mismo. El legado del emperador. Marco Aurelio falleció en el año 180 después de Cristo, dejando tras de sí un imperio fortalecido, pero también un sucesor, Cómodo, que no compartiría su visión y llevaría a Roma hacia su decadencia. Sin embargo, su legado filosófico no murió con él. Meditaciones se convirtió en una obra inmortal, influyendo en líderes, filósofos y estrategas a lo largo de la historia. Su pensamiento sigue vivo en cada persona que, ante la adversidad, elige la razón sobre la ira, el deber sobre el placer y la virtud sobre el miedo. El verdadero poder no está en gobernar el mundo, sino en gobernarse a uno mismo. Lecciones estoicas para la humanidad. La visión estoica de Marco Aurelio sigue siendo relevante hoy en día. Su filosofía nos enseña que no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí cómo reaccionamos. Nos recuerda que la vida está llena de incertidumbre y sufrimiento, pero que la clave está en mantener la calma, actuar con virtud y aceptar lo que no podemos cambiar. El verdadero poder no está en gobernar el mundo, sino en gobernarse a uno mismo.